El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo 14 del Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 14, el capítulo 15, 16, vamos a ver una manifestación muy hermosa que el Señor viene a revelarnos, y es la manifestación de la Santísima Trinidad en su persona. Hoy nos está diciendo que quien lo ve a Él, ve al Padre. La acción de la Trinidad es una acción conjunta que se manifiesta de manera plena en la persona de Jesús, con sus funciones diferentes: el Padre como principio, nuestro Señor Jesucristo que se revela como el Redentor enviado por el Padre y es el único Salvador, y el Espíritu Santo que viene a meternos a todos en esa realidad de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a experimentar la paternidad de Dios, la salvación de Jesucristo y todos los tesoros que hay en el corazón del Padre. Es el Espíritu Santo, nos va a enseñar Jesús en este capítulo 14, 15 y 16 de San Juan, quien nos permite gustar, saborear, sentir, palpar la bondad, la ternura y el amor de Dios. Pero es su obra conjunta. Y por eso el Señor exhorta a Felipe y le dice: quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Tú no te has dado cuenta que todas las acciones que yo realizo ya las he visto en el Padre y se las estoy comunicando a ustedes? Acabamos de vivir un momento maravilloso que fue la Semana Santa. Y en esa Semana Mayor, sobre todo desde el Trío Pascual, comenzamos a ver cómo Cristo nos reveló el sufrimiento del Padre desde que nuestros primeros padres desobedecieron por la salvación de cada uno de nosotros. El dolor y el sufrimiento de Dios Padre lo vimos en la persona de Cristo por lo que genera en Él todas nuestras rebeldías, nuestras infidelidades y las durezas de corazón. Hasta el punto que el Hijo viene y se entrega, pero lo que está haciendo el Hijo es reflejando todo lo que el Padre ha sufrido desde siempre, desde que nuestros primeros padres le desobedecieron.
La pasión que vive Cristo, que nos muestra Cristo, es la pasión de Dios Padre. Y es todo el dolor reflejado en el Hijo, de lo que ya el Padre decía a través de los profetas. Es que toda desobediencia le causa un dolor muy grande a Dios nuestro Padre, porque la desobediencia es una separación de su amor. Toda dureza, como hoy lo está viendo y viviendo Pablo y Bernabé en estos judíos, que en primer lugar, cuando Pablo y Bernabé llegan a la sinagoga a predicar, se sienten entusiasmados y ellos mismos le dicen: por favor, vuelvan dentro de 8 días, que queremos seguirlos escuchando de esta buena noticia, de este evangelio. Pero cuando Pablo vuelve a los 8 días, ya hay algo que no les gusta y se resisten a este mensaje, y por eso vemos hoy cómo Dios a través de ellos dice: yo no me puedo detener. Si ustedes no quieren, si ustedes se resisten, pues esto es una oportunidad también para otros. Aquí también podemos ver reflejada la parábola del banquete, donde Dios prepara un banquete y nos lo cuenta Cristo a través de una parábola y manda a llamar a los que han sido invitados desde siempre llamados. Pero los invitados no quisieron porque tenían ocupaciones más importantes. Uno tenía un campo, otro tenía una yunta de bueyes y otro tenía a su esposa. Es el interés por los bienes de este mundo que también nos enseña esa parábola, termina separándonos de Dios. Cuando en nuestro corazón hay otras prioridades que no son Dios, y eso lastima el corazón de nuestro Padre, porque eso nos imposibilita y nos incapacita para la acción que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros, y es mostrarnos todo el amor que Dios siente por nosotros. Pero cuando en nosotros hay otras prioridades que no son Dios, incluso hasta la prioridad de nosotros mismos, mis gustos, mis criterios, mis sentimientos, mis formas de ver la vida, eso bloquea la posibilidad de que el Espíritu Santo llegue a mostrarnos la verdad completa de quién es Dios. Porque el egoísmo es espantoso. Es la ceguera más terrible que llevamos en nuestro corazón, fruto de nuestra soberbia. El egoísmo es tan terrible que nos pone a construir un Dios a nuestra manera y no como es Él. Este fue un proceso de purificación muy fuerte y doloroso para los apóstoles, porque aunque estaban con Jesús y caminaban con Jesús, no terminaban de comprender la forma de ser del Padre, la forma de ser de Dios. ¿Cómo es posible que Dios mismo elija el camino de sufrimiento para salvarnos? Cuando es Dios, puede tener una vida cómoda, tranquila. ¿Cómo es posible que Dios mismo, en la persona de Cristo, elija, por ejemplo, ahorita meditábamos en los misterios de gozo, el nacimiento de Jesús en lo más pobre, sencillo, en lo más sobrio, en un pesebre? Eso trastorna nuestras comprensiones y nuestros criterios de la vida cristiana. Incluso cuando a veces en la evangelización justificamos en nombre de la evangelización lujos, comodidades, una vida holgada. Y Cristo, cuando también inició su ministerio público, le dijo a sus discípulos que no llevaran, no solamente fue a sus apóstoles, a esos primeros obispos y sacerdotes, no lleven ni alforja, ni sandalia, ni bastión, ni nada para el camino.
Esto a Judas le incomodaba, porque en el corazón de Judas, aunque se ajustaba externamente al reglamento de Jesús, interiormente anhelaba que eso en algún momento pudiese cambiar y que se pudiera tener un estilo de vida un poco menos sacrificado. Eso hace nuestro egoísmo cuando vamos anhelando otras cosas, cuando queremos que la obediencia y las leyes del Señor sean más flexibles, más cómodas, que se ajusten a nuestras condiciones, a nuestros criterios. Hoy tantos hacen eso con la palabra de Dios, incluso la interpretan a su manera y ajustan a Dios a sus criterios. O porque ya se han cansado de luchar contra el pecado y contra el mundo y contra sí mismos, o porque en realidad nunca les ha interesado el proyecto de Dios. Por eso la Virgen en estos primeros sábados de mes pide reparación. No crean que pide reparación porque estemos viviendo muy bien. ¿A qué corazón puede llegar el Señor hoy y no encontrar algo que limpiar? ¿A qué corazón de esta iglesia peregrina puede llegar hoy el Señor y no va a encontrar defectos, pecados, miserias? Y así a veces nos creemos justos y señalamos y condenamos y juzgamos en nuestro interior y censuramos como si fuéramos la panacea de la justicia, como si nosotros fuéramos los santos, como si nosotros fuéramos el modelo del amor al prójimo y a Dios. Porque hacemos una cantidad de cosas sin saber con qué intenciones muchas veces las hacemos. Hay gente que también se desvela por ayudar a otros y ni duerme. Si ustedes les preguntan a estos cantantes que dan esos conciertos toda una noche, ellos van a decir que lo hacen en bien de la cultura, porque la cultura es un cultivo para el ser humano y que es un sacrificio que hacen por el bien de los otros. Si ustedes les van a preguntar cuánto ayudan ellos al prójimo, eso lo hacen más brillante que nosotros. Aquí es quien se ajusta al criterio del amor de Dios. Esta semana San Agustín nos recordaba en el oficio de lectura en qué consiste ese mandamiento nuevo del amor que Cristo vino a darnos y nos dijo que no era un amor mundano al estilo humano. De hecho, de ese humanismo está llena la tierra hoy y la gente sigue en pecado. Y hay gente que está en peligro de condenación y no sabe. Y si sabe no le importa, porque se siente tan cómoda recibiendo bienes humanos hasta dentro de la iglesia, que dice hasta bueno es vivir en pecado, porque es cuando más me ayudan a vivir en él. Nuestro amor por los demás no puede ser un amor de lástima. Tiene que ser, como nos recordaba San Agustín esta semana en el oficio de lectura, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿De qué sirve, hermanos y hermanas, una caridad por el prójimo cuando nos damos cuenta que el prójimo ofende a Dios y le es infiel a Dios y lo único que hacemos es darle palmadas, abrazarlo y decirle no te preocupes, cuando no fue lo que vino a hacer Jesús? Al que estaba haciendo las cosas mal, incorrectamente, le dijo conviértete y cambia,
Yo vine a llamar a los pecadores para que se convirtieran, no para que siguieran pecando. A la mujer adúltera no la dejó cómoda en su adulterio. Le dijo, vete y no peques más. Qué doloroso cuando hoy en la iglesia nosotros nos vamos haciendo codependientes del pecado de otros y copartícipes del pecado de otros y cómplices de la infidelidad de otros. Porque hay tanto amor por el prójimo que hay algunos que ya perdieron hasta el honor de la vida cristiana y no son capaces de decirle, mira, si sigues en ese pecado te puedes condenar. Si sigues en esa infidelidad te puedes perder. Somos responsables unos de otros. El día del juicio Dios nos va a decir, ¿dónde está la sangre de tu hermano? ¿Cuál es el verdadero amor que Cristo y el Padre nos están enseñando? Como aquella época en la que Cristo vino a decirle a Felipe, a Tomás y a los discípulos, quien me ve a mí ve al Padre, hoy nos está diciendo lo mismo, porque se había corrompido la imagen de Dios. Y los hombres egoístas y ávaros y rebeldes habían corrompido la verdadera imagen del amor. Y hoy en la iglesia también pasa lo mismo. Hasta en la vida sacerdotal es doloroso decirlo, pero nos hemos inventado un Jesucristo sacerdote a nuestra manera. ¿Qué creen que siente el Padre cuando sabe que en Colombia hay sacerdotes que han abusado de menores? Y para llegar a eso, ¿sabe por dónde empezaron? Desde lo más pequeño, desde pensamientos eróticos e imaginaciones eróticas. Y a lo mejor muchos de ellos corrieron con la mala suerte de encontrarse en un mal consejero que les dijo, tranquilo, no te preocupes. Yo también vivo esas cosas y no me preocupo. Desde que ya estamos pensando mal, tenemos que alarmarnos y venir a decirle al Señor que limpie nuestro modo de pensar, porque a eso vino Él, a quitar esa suciedad que dejó el pecado en nosotros, pero no para tranquilizarnos. Cuando hay contenidos formativos que le dicen a la gente, hoy dentro de la iglesia, ustedes y yo los hemos escuchado, otra cosa es que queramos hacernos sordos. Y cuando uno se hace sordo, se hace cómplice de eso. ¿Ustedes creen que esos sacerdotes que en Colombia, pobres, que están pagando ya situaciones difíciles, viviendo cosas horrendas en la cárcel, o algunos culpables verdaderamente porque lo han reconocido, ¿ustedes creen que hubieran podido evitar eso? Jóvenes ya que fueron abusados, que no quieren nada ni con la iglesia ni con Dios. Sin embargo, esa no es la iglesia, gracias a Dios. Porque tenemos una cumbre de santos, hombres y mujeres que han dado testimonio de un amor puro y casto de Dios. Pero nosotros que estamos vivos y que vemos eso, nos podemos acostumbrar. Qué doloroso cuando uno escucha de un pastor o de un obispo, porque un sacerdote ha caído en pecados de la carne graves y dice, no se escandalice, esas cosas ya no son para escandalizarse. Entonces, si no nos escandaliza el pecado grave de un consagrado, ¿qué nos va a escandalizar? Es que Cristo por eso llegó incluso a voltear las mesas en el templo. Y esa era la imagen del Padre también. Cuando hoy en la iglesia a algunos no les gusta ver a Dios así corrigiendo, porque ya tienen un ídolo a su manera. Y no es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Es que Dios no tiene derecho a ponerse serio también? Para los que se han acostumbrado a ídolos humanistas que no son Dios, por eso tenemos tanta gente confundida en la iglesia. En su libro póstumo, Benedicto XVI nos advirtió de cómo todo esto comenzó a meterse en la iglesia antes del Concilio Vaticano II, intencionadamente. Y después cogió una fuerza imparable después del Concilio Vaticano II. ¿A quién estamos buscando nosotros? ¿Y en dónde estamos buscando al Señor? Dios dice a través del profeta Jeremías: me cambiaron a mí la fuente de agua viva por cisternas rotas. Ustedes y yo sabemos cómo les gustan las misas a la gente hoy. El criterio no es el amor, es el reloj. El criterio no es la verdad. Es un falso optimismo y una falsa esperanza. Porque hoy en la iglesia no se puede decir que necesitamos cambiar y que no tenemos que convertir. Porque es mejor que nos digan que ya estamos convertidos y somos santos. Y que vengan a ponernos flores y adularnos, porque nuestro corazón anda hambriento de eso, y ahí sí está el Espíritu Santo, lo sentí. Cuando los últimos papas que hemos tenido han pedido perdón y han reconocido, sin evadir la más mínima responsabilidad, frente a la necesidad de purificación que necesita el cuerpo místico del Señor, ustedes y yo, hermanitos, ustedes y yo no somos santos todavía. No creamos lo que no somos. Que en la iglesia hay gente que tenga deseo y ánimo por la santidad, sí, y tenemos que tenerlo. Pero lamentablemente en nuestra iglesia católica hay gente que vive ya de tronos, de alabanzas y de adulación. Ustedes y yo todavía no hemos sido canonizados. Al contrario, si nos hacen un escáner nos encuentran defectos. Y muchos. A mí el primero. Bueno, gracias a Dios, los que prestamos algún servicio en la formación tenemos ese regalo de que nos escaneen más espontáneamente. Eso es una bendición salvífica para nosotros, un regalo, porque vivimos bajo un test constante y es un tesoro. Es un tesoro muy grande que no nos tiene por qué poner tristes, al contrario, nos tiene que llenar de alegría, porque es una oportunidad grandiosa que se nos vuelve en motivación para buscar al que purifica. Eso sí, lo peor que le puede pasar a un formador es que vaya y busque la justificación en los súbditos. Y que haga las cosas para ganárselos. Perdió. Porque el único que justifica, purifica y limpia se llama Jesús. Lo que para los judíos hoy en la predicación de Pablo es una desgracia, para los gentiles es una oportunidad. A partir de ahora va a ir Pablo y después pasa por Iconio, después baja a otras, y ¿saben qué es lo primero que les dice? Paganos, conviértanse, están pecando. Miren que Jesucristo vino a salvarlos. Dejen el pecado, dejen su vida de maldad y conviértanse a Jesús. Y la gente a dejar pecado por montón.
A Éfeso llegó, estaba lleno de brujos, tenían escuelas de brujería. Y les dijo, si no se convierten, se condenan. Aprovechen que Cristo está pasando y los va a perdonar. No se resiste, era gente humilde en medio de todo. Porque llegaban los libros de brujería a quemarlos allá a los pies de Pablo. Si siguen adorando a la diosa Artemisa, se pueden condenar. Aprovechen la salvación que está en medio de ustedes y conviértanse. Y la gente dejar los ídolos por montones. Tanto que la predicación de Pablo, en cuestión de un año, puso en crisis la cultura, puso en crisis la política y la economía de Éfeso, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. A Pablo le tocó salir corriendo, porque Pablo llegaba y revolcaba todo, ¿sí? Y encontraba ciudades que vivían en paz y tranquilas y unidas, y las dejaba unas yendo para un lado y otras para otro. Y hasta Roma lo persiguió porque, ¿cómo así? Nosotros tratando de buscar la paz y la unidad y este viene a dividir. Pero fue su predicación, conviértase al Señor. Y le creyeron muchos y se hacían matar por esa verdad. Por eso Roma termina persiguiendo al cristianismo. Ya para el siglo IV, Diocleciano decreta una persecución abierta, legal, porque fue legal, contra los cristianos porque atormentaban la unidad del imperio. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que nuestra motivación es el Señor y por Él vale la pena dar la vida. Por Él vale la pena entregarlo todo. No es lo que hizo Él por cada uno de nosotros. Vale la pena, hermana Blanca, ¿cierto? No me escucha. Vale la pena darlo todo por el Señor, hermanos. Ya no más vida para nosotros mismos. Ya no más mundo. Ya no más pecado. Solo el Señor. Para que el Espíritu Santo pueda venir y revelarnos la gloria del amor del Padre. Porque si no vamos a vivir mediocremente, sin nunca experimentar el amor, mendigando amor de las criaturas, resintiéndonos y odiándonos cuando las criaturas no nos dan lo que esperamos de ellas. No seamos ciegos, que nadie nos va a dar lo que nuestro corazón necesita, solo el Señor. Por eso hay esposos y esposas que tienen resentimientos entre ellos, porque todavía no han descubierto que el único que los hace felices es Cristo. Por eso nuestras vidas comunitarias a veces son apariencia. Pero tenemos que seguir buscando y anhelando que lleguemos a tener un solo corazón y es el de Cristo. Y un alma sola y es la de Cristo. Que en nosotros no haya un empeño más grande que la gloria del Padre y que todos conozcan al Padre. De resto, lo demás no cuenta. Que en nosotros no haya un deseo más grande de que todos los seres se salven, encontrando a Dios, porque es el único que salva. De resto, ya. Fíjense que para los hijos e hijas del fiel es muy fácil, porque el sentido de nuestra consagración tiene 3 metas y ya, no más. A nosotros nos la colocaron muy fácil, queridos laicos, porque venimos aquí a morir para la gloria del Padre, para el bien que es la salvación de las almas y para la santidad de la Iglesia. Ya. A los hijos del fiel se nos hace facilísimo, no tenemos que estar distrayéndonos en más cosas. Una vida así es una vida de libertad total. Y en esa meta que nada se nos meta. Nada o ninguna otra entretención. Hace tanto tiempo nos dice el Señor hoy a todos nosotros que estoy con ustedes. Y has visto al Padre. ¿Sí lo has visto?
porque el que lo ve se enamora de él. El salmista hoy está cantando las maravillas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No dejarnos entretener y buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Pedimos la intercesión de la Virgen, de San José, para que nos ayuden a anhelar y a desear solo el amor de nuestro Padre Dios. Él nos tiene los brazos abiertos para acogernos a todos como hijos suyos. Tiene su corazón abierto para sanarnos a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,